en la cena de compromiso de mi hija. Y me pidió que ocultara mi identidad, que condujera un coche modesto, vistiera de forma informal y no mencionara mi exitosa empresa, todo para impresionar a sus futuros suegros. Incluso mientras le entregaba un generoso cheque para la boda, solo quería que fuera alguien más por su bien. Simplemente asentí, pero sabía que esta silenciosa petición encierra una verdad aún más profunda sobre la verdadera postura de nuestra familia. Dale a me gusta y comparte esta historia, y cuéntame desde dónde la escuchas, para que pueda ver la repercusión de mi historia. La pesada puerta de roble de mi despacho se abrió sin siquiera llamar, y mi hija, Charlotte, entró casi de golpe. Su rostro irradiaba una alegría que borró al instante las asperezas de mi día. Sus ojos, normalmente de un azul pensativo, brillaban con una alegría casi febril, y una sonrisa deslumbrante se dibujaba en sus labios. Antes de que pudiera pronunciar palabra, supe que algo monumental había sucedido. «Charlotte, ¿qué demonios?», logré decir con la voz un poco ronca mientras silenciaba mi teléfono, interrumpiendo así un debate bastante acalorado con un equipo de inversores de Tokio. Sus urgentes demandas sobre las fluctuaciones del mercado y los informes trimestrales se desvanecieron al instante, reemplazadas por la vibrante energía que mi hija traía a la sala. Por muchos ceros que tuviera un balance, nada tenía más peso que Charlotte. «¡Papá, estoy comprometida!», gritó, levantando la mano izquierda. Un diamante brillante que reflejaba el sol del atardecer que se filtraba por la ventana de mi ático brillaba en su dedo anular. Era una piedra maciza, sin duda, y su brillo parecía amplificar el brillo de su rostro. Aparté mi silla ejecutiva del escritorio de caoba pulida y me levanté para abrazarla con fuerza y orgullo. Olía ligeramente a su perfume de gardenia habitual, mezclado con algo más hoy, emoción pura y sin adulterar. «Dios mío, querida, qué buena noticia», dije, besándola en la coronilla. La sostuve a cierta distancia, admirando de nuevo el anillo. «Cuéntamelo todo». «¿Cómo lo hizo?». Charlotte se lanzó a contar la historia con un entusiasmo contagioso. Garrett, explicó, había orquestado una propuesta digna de una película romántica. Ocurrió en Bryant Park, en medio de la vibrante belleza de Nueva York, un lugar que Charlotte adoraba. Al parecer, había pronunciado un discurso emotivo, detallando su viaje, sus esperanzas para el futuro y todas las razones por las que ella era la indicada. «Fue perfecto, papá, absolutamente perfecto», exclamó con entusiasmo, con la voz aún temblorosa por la emoción. Se arrodilló, justo al lado de la pista de hielo, a pesar de ser verano. Fue tan inesperado. Mientras me contaba los detalles, sentí una punzada familiar de comprensión. A pesar de la evidente adoración de Charlotte, mi conocimiento de Garrett Sterling seguía siendo sorprendentemente escaso. Sabía su nombre, por supuesto, y su profesión, banca de inversión, como tantos jóvenes ambiciosos de esta ciudad. Pero más allá de eso, era más bien un concepto abstracto, un nombre que Charlotte mencionaba a menudo de pasada, siempre con una sonrisa. No había tenido mucha oportunidad de conocerlo de verdad. Mi vida, por desgracia, tendía a estar consumida por las incesantes exigencias de mi empresa global, y Charlotte, una arquitecta de éxito por derecho propio, tenía su propia agenda apretada. Nos comunicábamos a menudo, pero las inmersiones profundas en su vida romántica eran raras. «Trabaja en banca de inversión, igual que tú, papá, antes de todo», continuó Charlotte con los ojos abiertos de admiración. «Es increíble, papá, de verdad. Tan ambicioso e increíblemente encantador. Es todo lo que siempre he deseado en una pareja». Su descripción pintaba la imagen de un hombre que parecía cumplir todos sus requisitos, un reflejo de las cualidades que ella valoraba. Me conmovió verla tan feliz, tan perdidamente enamorada. «Bueno, desde luego tiene un gusto excelente para los anillos», bromeé, intentando animar el ambiente, aunque una parte de mí ya se preguntaba quién estaba detrás de la propuesta, y cuándo podré felicitar como es debido al afortunado. «Eso es lo otro», exclamó Charlotte, y su entusiasmo eclipsó momentáneamente todo lo demás. «Sus padres, Howard y Lorraine Sterling, nos han invitado a cenar esta noche. Es en su casa de Brooklyn, en el 123 de la avenida Kent, a las 6 en punto». Me asaltó una leve sorpresa. «¿Esta noche?».
Fue increíblemente repentino. Pero claro, el amor joven a menudo se desarrollaba según su propio ritmo espontáneo. Estaba a punto de confirmar mi disponibilidad, ya despejando mi mente, cuando el semblante de Charlotte cambió ligeramente. Su vibrante brillo se suavizó, reemplazado por un toque de aprensión, casi una súplica vacilante en sus ojos. «Papá», empezó, bajando un poco la voz, «solo hay una cosa. Es muy importante para mí». Giró el anillo nuevo en su dedo, evitando mi mirada por un momento. «¿Es que podrías no mencionar la empresa esta noche? O, ya sabes, los artículos de Forbes». Arqueé las cejas involuntariamente. La empresa, Arthur Industries, era la obra de mi vida. Un conglomerado global con una presencia formidable en casi todos los mercados importantes. Los artículos de Forbes a los que hacía referencia solían ser perfiles elogiosos, que narraban nuestros éxitos y mi propia trayectoria desde una familia modesta hasta donde estoy hoy. Era motivo de orgullo, no de vergüenza, o eso creía. «¿Qué quieres decir con no mencionar?», pregunté con voz cuidadosamente neutral. Finalmente me miró a los ojos con una mirada suplicante. «Solo quítale un poco la importancia, ¿vale? Sus padres son muy sensatos, papá, y no quiero que se lleven una impresión equivocada. ¿Podrías conducir el Toyota en lugar del Bentley? ¿Y ponerte algo informal? Como un polo, no uno de tus trajes a medida de siempre». Me quedé allí, sin palabras por un momento. Mi hija, Nikki, hija, la persona a la que había trabajado incansablemente para brindarle todas las ventajas, la que había alentado a alcanzar las estrellas, ahora me pedía que me disminuyera, que ocultara la realidad de mis logros, todo por la aparente comodidad de sus futuros suegros. Era una petición desconcertante, un golpe sutil pero innegable a mi orgullo. ¿Restarle importancia? ¿Conducir el Toyota? ¿Vestirme de forma informal? La idea me supo ligeramente amarga. ¿Acaso mi éxito, mi identidad, eran ahora un lastre en su nuevo mundo? «Charlotte, sabes que haría lo que fuera por ti», dije, con una voz más suave de lo que pretendía. No era una cuestión de acuerdo, sino una declaración de inquebrantable devoción paternal. Dejaría a un lado mi ego, mi estatus, por su felicidad, siempre. Me acerqué a mi escritorio, abrí el cajón superior y saqué mi chequera personal. Con un gesto, extendí un cheque. «Toma, cariño. Un pequeño detalle para que empieces con los gastos de la boda. $50.000, un regalo de tu padre». Era una suma considerable, suficiente para cubrir buena parte de una boda lujosa, una expresión tangible de mi amor y apoyo, sin condiciones. Ella aceptó el cheque con una sonrisa agradecida, aunque todavía un poco preocupada. Sin embargo, la petición aún flotaba en el aire entre nosotros. «Gracias, papá. Eres el mejor», dijo, guardándose el cheque en el bolsillo. «Solo recuerda, Avenida Kent, 123, Brooklyn, a las 6 en punto. Y por favor», añadió, con la mirada aún expectante, «el Toyota». «Entendido», dije, con una leve sonrisa en los labios, aunque mi mente ya estaba a 1000 por hora. Al cerrarse la puerta tras ella, dejándome de nuevo en la silenciosa extensión de mi oficina, un recuerdo lejano resurgió. Era una sabiduría de Eleanor, mi difunta esposa, una mujer cuya perspicacia me había guiado a menudo en las complejidades de la vida. Solía decir, «El carácter se revela cuando la gente cree que nadie importante está mirando». Y esta noche me preguntaba qué tipo de carácter se revelaría, no solo en los padres de Garrett, sino quizás en todos nosotros, bajo la apariencia de ser sensatos. El silencio en mi oficina se hizo más denso después de que Charlotte se fuera. Su petición, dicha con tanta suavidad, resonó en mi mente con una profundidad inesperada. ¿Restarle importancia a mi vida? ¿Ocultar mis logros? No se trataba de ego, se trataba de lo que implicaba. ¿Era mi identidad, mi esencia misma, de alguna manera un obstáculo para su felicidad? Un pensamiento cínico podría haber sugerido que se avergonzaba de mí, pero lo descarté de inmediato. Charlotte me amaba, lo sabía. Se trataba de Garrett y su familia. Y fue entonces cuando un pensamiento empezó a tomar forma, transformándose de la incomodidad en una idea bastante intrigante. Una prueba diferente. Eleanor, mi difunta esposa, tenía un don especial para romper con las apariencias.
Sus palabras, a menudo pronunciadas con una sonrisa cómplice, quedaron grabadas en mi memoria. «El dinero no cambia quién es alguien, George», me dijo una vez con un brillo en los ojos. «Solo lo revela». Comprendí que esta noche era la oportunidad perfecta para ver esa sabiduría en acción. Concedería el deseo de Charlotte, pero con un toque de observación adicional. Me presentaría no solo como alguien con los pies en la tierra, sino como alguien decididamente poco impresionante según sus supuestos estándares. Eliminaría todos los indicios de mi éxito, dejando solo a Arthur Kingsley, un hombre sin aparente riqueza ni influencia, para que viera qué clase de carácter se escondía bajo la pulida apariencia de la familia Sterling. Mi vestidor, un espacio enorme del tamaño de un apartamento pequeño, solía exhibir una variedad de trajes a medida, zapatos de cuero italiano y accesorios de diseñador. Hoy, sin embargo, mis ojos recorrieron los percheros de sastrería perfecta, buscando algo específico. Escondido en una bolsa de ropa polvorienta al fondo, lo encontré. Un traje viejo y bastante flojo que había comprado años atrás en Target para un evento benéfico donde se suponía que todos debíamos vestirnos como ciudadanos comunes. Era de un gris apagado, hecho de una tela sintética que se pegaba en los sitios menos adecuados. Olía ligeramente a naftalina, un marcado contraste con el lino fresco y la lana fina que solían llenar mi armario. Perfecto. Antes de embarcarme en mi transformación estilística, di rienda suelta a mi curiosidad. Una búsqueda rápida en el ordenador de mi oficina me mostró el perfil de LinkedIn de Garrett Sterling. Su página estaba meticulosamente cuidada, llena de la jerga corporativa que a menudo ocultaba la falta de logros sustanciales. Líder dinámico, soluciones sinérgicas, impulsor de la innovación. Todas las palabras de moda estaban ahí. Sus logros reales, al resumirlos, parecían bastante modestos para alguien a quien Charlotte describía como ambicioso. Unos años en un banco de inversión de nivel medio, un par de ascensos. Todo era muy común, envuelto en un lenguaje muy ambicioso. Entonces, para contrastar, rápidamente busqué uno de los artículos más recientes de Forbes sobre mí. El titular resonaba: Visionario tecnológico Arthur Kingsley, de startup de garaje a imperio de 2.300 millones. Una oleada de orgullo silencioso, seguida rápidamente por una punzada de ironía, me invadió. Este era el hombre que Charlotte quería que ocultara. Este era el éxito que debía negar. Sería una velada interesante, sin duda. A continuación, el coche. Mi garaje albergaba una colección de vehículos de lujo, desde el elegante Bentley que Charlotte había mencionado específicamente, hasta un potente Mercedes clase S y un Porsche 911 clásico. Pero escondido en un rincón, a menudo olvidado, estaba el humilde Toyota Camry de 2010. Era el sedán fiable y sencillo que le había comprado a una de mis asistentes años atrás, y desde entonces se había convertido en un coche de repuesto, que solo usaba cuando otros coches estaban en mantenimiento. Su exterior estaba un poco descolorido, las llantas un poco blandas, y el interior olía ligeramente a café rancio. Era la personificación de la sencillez. Tomé las llaves, una promesa silenciosa a Charlotte de que cumpliría su petición, y más. Mi transformación personal continuó. El pesado y elegante reloj Patek Philippe, que solía adornar mi muñeca, un regalo de Eleanor, fue reemplazado por un reloj digital Casio de plástico barato de 25 oro, que encontré en un cajón. Mi elegante maletín de cuero Hermès, generalmente lleno de documentos confidenciales y un portátil de alta gama, fue cambiado por un bolso de lona desgastado, del tipo que uno podría usar para hacer la compra o llevar ropa de gimnasio. El último iPhone 15 Pro, con su cámara de triple lente y procesador rapidísimo, fue cambiado por un antiguo teléfono plegable Samsung, con la pantalla rota y la batería apenas cargada. Cada artículo que quitaba, cada humilde reemplazo que ponía, se sentía como despojarme de una capa de mi identidad, un símbolo externo del hombre que realmente era. De pie frente al espejo de cuerpo entero, con el traje de Target que me quedaba mal, practiqué mi nueva personalidad. Encorvé ligeramente los hombros, dejando caer mi postura. Mi habitual presencia imponente se disolvió en algo más discreto, casi derrotado. Bajé la voz, experimentando con un tono un poco más brusco
y menos refinado. Un acento obrero, que esperaba sonara auténtico. Arthur Kingsley, murmuré a mi reflejo, probando la voz. Fontanero jubilado. Solo Arthur. Llámame Art. Las palabras me resultaron extrañas, pero el reflejo que me devolvía la mirada no era precisamente el coloso de la industria. Mi billetera, normalmente repleta de tarjetas de crédito platino, discretamente escondida tras un fajo considerable de billetes, fue el siguiente paso. Lo saqué todo. La tarjeta American Express Centurion, la Visa Infinite, las diversas tarjetas corporativas. Solo conservé una tarjeta de débito genérica de un banco local y exactamente $47 en billetes arrugados. Fue un intento casi cómico de simplificar mi vida financiera, de parecer lo más modesto posible. Mientras atravesaba el opulento vestíbulo de mi edificio en Park Avenue, Bernard, mi siempre atento conserje, me vio. Su expresión, perfectamente entrenada, permaneció neutral, pero detecté un destello de sorpresa en sus ojos al observar el traje barato, la bolsa de lona, y luego, a través de las puertas de cristal, el polvoriento Toyota Camry aparcado junto a la acera. Simplemente asintió discretamente, en un silencioso reconocimiento de la inusual visión, y me abrió la puerta. Bernard era un profesional, leal y discreto, y sabía que mi secreto estaba a salvo con él. Me deslicé al volante del viejo Camry y ajusté el retrovisor, vislumbrando mi transformación. El hombre que me miraba era un desconocido, un eco de una vida que no había vivido. Arranqué el motor. Su rugido contrastaba marcadamente con el ronroneo de mis vehículos habituales. Al alejarme de la acera, dejando atrás las relucientes torres de Park Avenue, sentí una peculiar sensación de liberación, mezclada con una buena dosis de aprensión. El viaje a Brooklyn se sentía como un pasaje a otro mundo, lejos de la comodidad y los privilegios de mi vida habitual. Las sombras de mi vida real, mi verdadera identidad, se extendían lejos de mí. Esta noche, yo era Arthur, el fontanero jubilado, un personaje del drama romántico de mi propia hija. Sin embargo, mi corazón estaba apesadumbrado por una preocupación paternal. La felicidad de Charlotte era primordial. Mientras conducía, no pude evitar preguntarme si su confianza en Garrett, ese hombre al que llamaba todo lo que siempre he querido, estaba realmente justificada. Estaba a punto de descubrirlo. El GPS de mi viejo teléfono Samsung plegable por fin sonó, anunciando mi llegada. Estacioné el destartalado Toyota Camry en la acera frente al número 123 de Kent Avenue. La dirección me llevaba a una casa adosada renovada en Williamsburg, con la fachada de ladrillo recién pulida con chorro de arena y pintada de un moderno gris carbón. Un pequeño bosque de boj, meticulosamente cuidado, custodiaba la escalera de entrada. Era evidente que la casa, y por extensión, sus habitantes, se esforzaban demasiado por proyectar una imagen de éxito sin esfuerzo. Todo era demasiado nuevo, demasiado pulido, demasiado deliberado. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió de golpe. Garrett Sterling estaba enmarcado en el umbral, con una sonrisa practicada en su atractivo rostro. Era más alto de lo que recordaba de los breves vistazos que le había hecho, impecablemente vestido con una camisa impecable y pantalones a medida. Llevaba el pelo perfectamente peinado y la mandíbula afilada. Extendió una mano, un apretón firme pero fugaz, un rápido movimiento de bombeo y liberación. «Señor Kingsley, me alegra mucho que haya podido venir», dijo con un tono cortés, aunque un poco frío. Sostuve su mirada, la mía probablemente demasiado penetrante, observándolo. Al retirar la mano, capté un sutil movimiento. Se limpió discretamente la palma de la mano en la tela de sus pantalones. Un pequeño gesto que lo decía todo. Era como si mi tacto, incluso a través de la tela barata de mi traje, estuviera contaminado, como si fuera un residuo desagradable. El calor del entusiasmo de Charlotte por este hombre de repente se sintió un poco más frío. «Por favor, llámame Arthur», respondí, con la voz ligeramente más áspera que había practicado. «Y mucho gusto en conocerte, Garrett». Hice una pausa y añadí, «De hecho, esta noche, ¿por qué no me llamas George? George Hartwell. Es algo de familia». Me encogí de hombros, un poco incómodo, con la esperanza de dar la impresión de trabajador. No era mentira, precisamente. George era mi segundo nombre, y Hartwell
Era el apellido de soltera de Eleanor. Simplemente era una faceta diferente de mi identidad, presentada fuera de contexto. La sonrisa de Garrett se desvaneció por una fracción de segundo. Un fugaz instante de confusión antes de recuperarse rápidamente. «George». Entonces, «Pasa, pasa». El interior de la casa adosada reflejaba la imagen cuidadosamente construida del exterior. El aire impregnaba el aroma químico de muebles nuevos, de esos comprados de golpe en la sala de exposición de una tienda departamental. Cada pieza, desde el enorme sofá seccional hasta la reluciente mesa de centro, gritaba «Financiación reciente». Las paredes estaban adornadas con láminas de arte moderno genéricas, y un enorme televisor de pantalla plana dominaba una de ellas. Su pantalla era un rectángulo negro y silencioso. Todo resultaba estéticamente agradable de una manera estéril e impersonal, carente de la calidez y la pátina de una casa verdaderamente habitada. De la sala de estar contigua salió Lorraine Sterling, una mujer que claramente había dedicado mucho tiempo y esfuerzo a su apariencia. Su cabello rubio estaba meticulosamente peinado, su vestido de diseñador, impecable. Su mirada, sin embargo, era menos acogedora que la de su hijo. Me recorrió, deteniéndose una fracción de segundo en mi traje de Target. Luego descendió a mis zapatos desgastados y genéricos, antes de finalmente posarse en mi rostro. Su sonrisa, aunque cortés, no llegó a sus ojos. En ellos se reflejaba un sutil destello de juicio, una pregunta tácita. «George, bienvenido», dijo con una voz un poco demasiado alegre, un poco demasiado empalagosa. «Me alegra mucho que hayas podido acompañarnos». Entonces apareció Howard Sterling, el padre de Garrett. Era un hombre corpulento, vestido con lo que parecía una camisa de golf cara, pero que le quedaba mal. Me dedicó un gesto superficial de la cabeza, sin mirarme a los ojos, antes de centrar toda su atención en Charlotte, que acababa de salir de una habitación trasera, radiante con un vestido sencillo y elegante. «Charlotte, querida, estás guapísima esta noche», exclamó con una voz completamente distinta al saludo brusco que me había ofrecido. Su abrazo a mi hija fue efusivo, casi teatral. Fue una actuación cuidadosamente coreografiada. Me di cuenta al observar la interacción entre ellos. Cada gesto, cada cumplido, cada sutil desdén estaba calibrado para impresionar a Charlotte, para atraerla a su círculo, mientras que a mí, el aparentemente ordinario George Hartwell, me mantenían a una distancia educada. Sus intentos de proyectar una imagen de éxito refinado eran casi palpables. Un denso velo de pretensión. «Por favor, siéntate, George», me indicó Lorraine, señalando un grupo de sillones. Naturalmente, señaló el que parecía menos cómodo, una silla rígida y vertical, ligeramente apartada del círculo principal de conversación. Al acomodarme, sentí un ligero tambaleo en una pata. Parecía que incluso los muebles contribuían a reforzar mi estatus. «Bueno, George», empezó Garrett una vez que todos se acomodaron, con la voz llena de seguridad que da la práctica. «Charlotte nos dice que eres muy manitas. ¿A qué te dedicas exactamente?» Lo miré a los ojos, con una expresión serena. «Ah, esto y aquello», respondí, intentando parecer indiferente. «Sobre todo fontanería. También hice algunos trabajos de contratista en su época. Ayudé a construir algunas casas y a arreglar algunas goteras. Cosas prácticas, ya sabes». Garrett asintió, con una pequeña sonrisa cómplice en los labios. «Práctico», repitió, alargando un poco la palabra. Ahí estaba. La condescendencia en esa palabra estaba perfectamente calibrada, un sutil desprecio camuflado en un barniz de cortés reconocimiento. Implicaba cierta simplicidad, falta de profundidad intelectual, casi lástima. Era un despido pronunciado con precisión. Charlotte, al percibir el repentino frío en el aire, intervino rápidamente, intentando suavizar la incomodidad. «Papá es increíblemente bueno con los números, Garrett. Siempre llevaba sus propias cuentas, incluso las de su empresa de construcción. Probablemente podría cuadrar las cuentas de una ciudad pequeña, si se lo propusiera». Su lealtad me reconfortó. Un pequeño rayo de afecto genuino en una habitación que se sentía cada vez más artificial. Pero Garrett se limitó a ofrecerme una sonrisa apretada, su interés en mis habilidades prácticas claramente agotado. La noche, sospeché, apenas comenzaba su descenso hacia verdades incómodas.
La campana de la cena. Una campana electrónica de sonido metálico, anunció el cambio al comedor. El tema de la asequibilidad con aspecto caro seguía presente. La mesa del comedor, una pesada pieza de madera oscura, estaba servida con vajilla desigual. Cada plato parecía elegido para transmitir una sensación de gusto ecléctico, pero sin lograr la verdadera elegancia. El centro de mesa era un extenso arreglo floral artificial que parecía improvisado en una tienda de manualidades. Era un elaborado intento de sofisticación que resultaba forzado y ligeramente desafinado. Me acomodé en mi silla, con cuidado de no mover la pierna temblorosa, y mantuve mi modestia. Cuando Lorraine me presentó con orgullo su carne asada, que para su crédito olía deliciosa, le hice un cumplido sincero. «Esto se ve maravilloso, Lorraine», dije, intentando parecer genuinamente impresionado. Mi esposa, Eleanor, solía hacer una carne asada casi tan buena como esta. La mención de Eleanor me dibujó una breve sonrisa melancólica que rápidamente disimulé. Garrett, mientras tanto, había asumido el papel de sumiller. Descorchó una botella de vino tinto, un Cabernet 2019, con un gesto exagerado, alzándola a contraluz como si evaluara una cosecha excepcional. «Un año bastante bueno para el Cabernet», anunció, claramente para mi beneficio, sobre todo en el mundo del vino. Luego se lanzó a una explicación detallada, aunque algo ensayada, del microclima y las condiciones específicas del suelo que contribuían a su supuesta excelencia, como si yo, el fontanero jubilado, apreciara los matices. Simplemente asentí, intentando parecer interesado, gruñendo ocasionalmente en señal de acuerdo. Howard se levantó, chocando su copa con el tenedor. Su expresión era jovial, pero sus palabras tenían un sutil tono condescendiente. «Por el futuro de Rick y Nancy juntos», empezó, luego hizo una pausa. Su mirada recorrió a Charlotte y luego, breve y despectivamente, a mí. «Y por la unión de las familias, a pesar de nuestros diferentes orígenes». La sutil insinuación de nuestros diferentes orígenes flotaba en el aire, un reconocimiento tácito de la aparente división de clases. Charlotte, bendita sea, me ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora desde el otro lado de la mesa, una disculpa silenciosa por el desaire de su padre. A medida que avanzaba la comida, la conversación inevitablemente derivó hacia las profesiones. «Entonces, George», preguntó Garrett, removiendo el vino tinto en su copa, «¿estás jubilado? Ya no te arrastras bajo los lavabos, ¿verdad?» Acortó la pregunta con una risita, un sonido que me irritó. Fue una indirecta apenas disimulada, un recordatorio de mis supuestos orígenes humildes. Di un mordisco a mi ensalada, usando deliberadamente el tenedor equivocado, el del plato principal. «Así es», respondí, con la voz un poco más áspera de lo habitual. «El trabajo honesto es el trabajo honesto, sin importar a dónde te lleve». Intenté impregnar mis palabras con un orgullo silencioso, un desafío a su juicio tácito. Garrett, sin embargo, parecía ajeno a todo. Se lanzó a un largo monólogo sobre su propio trabajo en Steinberg & Associates. Habló con un torrente de jerga corporativa, aprovechando el capital intelectual, optimizando la eficiencia del mercado, facilitando una fusión de $50.000 el trimestre pasado. $50.000, una suma que ni siquiera cubriría el mantenimiento anual de uno de mis jets privados, se presentó como un logro monumental, claramente con la intención de impresionar. Lorraine, deseosa de reforzar la imagen de su hijo, intervino. «Garrett tiene contactos maravillosos, George. Siempre cena en los lugares más exclusivos. Justo la semana pasada estuvo en Leonardo, con el director ejecutivo de esa nueva startup tecnológica. Pronunció mal Leonardo, el famoso restaurante, pero su sonrisa de orgullo permaneció intacta. Mientras tanto, Howard centró toda su atención en Charlotte, interrumpiéndome de nuevo. «Charlotte, cariño, tu carrera de diseño gráfico es realmente extraordinaria. ¡Cuánta creatividad! Estamos muy orgullosos de que te unas a nuestra familia». Elogió sus logros, pero solo en el contexto de su futuro con ellos. Lorraine se inclinó entonces, con una sonrisa cómplice en el rostro. «Claro, una vez que te cases, Charlotte, puede que no necesites trabajar en absoluto. Garrett puede proveer para todo. Hay otros tipos de satisfacción, ¿sabes?» La implicación era clara. La carrera de Charlotte, aunque loable,
Era en última instancia secundaria a su papel como esposa de Garrett, un mero pasatiempo al que dedicarse hasta que comenzaran sus verdaderas obligaciones. Era una sutil pero profunda desestimación de su independencia y ambición profesional. Garrett, aparentemente envalentonado por la aprobación tácita de sus padres, cambió entonces a un tema que parecía una arremetida directa contra mí. Habló de planificación financiera y riqueza generacional, enfatizando la importancia de construir un futuro seguro. Luego me miró fijamente, con una sonrisa burlona en los labios. «Supongo que tu familia no tiene mucha experiencia con eso, George», dijo con voz desbordante de condescendencia. «Pero Charlotte nunca más tendrá que preocuparse por limitaciones. Conmigo lo tendrá todo». El rostro de Charlotte, que había sido una máscara de sonrisas educadas, de repente recorrió una serie de emociones. Confusión, luego un destello de dolor, y finalmente algo cercano al reconocimiento. La palabra «limitaciones» pareció tocarle la fibra sensible, como si viera una faceta de Garrett y su familia que antes no había reconocido del todo. Sus nudillos, apoyados en la mesa, palidecieron mientras apretaba los puños bajo la mesa. Garrett, ajeno a la incomodidad de Charlotte, continuó, con la voz cada vez más alta, más engreída. «Mi clientela no busca una solución rápida, como, sin ofender, George, el tipo de clientes que tú podrías haber tenido. Mis clientes buscan crecimiento estratégico, inversiones a largo plazo, son exigentes. Nueva York está ascendiendo en el mundo y quieren formar parte de ello». Me miró de nuevo, esperando algún tipo de reconocimiento, alguna señal de asombro, tal vez. Simplemente sostuve su mirada, con una expresión indescifrable. Pero Charlotte, noté, me observaba con los ojos muy abiertos, una pregunta silenciosa formándose en su interior. La noche se estaba convirtiendo menos en una celebración y más en una revelación. La historia está lejos de terminar, y el verdadero drama apenas comienza. Si te parece apasionante, apóyalo dándole a me gusta a este video, compartiéndolo con un amigo y suscribiéndote para no perderte lo que sucederá después. El aire en el comedor se había vuelto denso con una tensión tácita, una inquietud palpable que incluso yo, en mi papel de George Hartwell, podía percibir. Howard, quizá notando la mandíbula apretada de Charlotte y mi propio silencio estoico, intentó cambiar el rumbo de la conversación. «Basta de negocios, Garrett», bramó, intentando darle un toque de ligereza. «George, quería enseñarte algo, mi orgullo y mi alegría». Entonces sacó su teléfono y repasó fotos de un Cadillac de 15 años, meticulosamente mantenido, detallando cada pulido, cada cambio de aceite, como si fuera una pieza de colección. Asentí cortésmente, como un observador silencioso de su mundo cuidadosamente construido. Garrett, sin embargo, ignoraba por completo la angustia subyacente que se apoderaba rápidamente del rostro de Charlotte. Continuó pontificando, con la voz cada vez más segura. «Me aseguraré de que Charlotte tenga acceso a los círculos sociales adecuados», declaró, tomando otro sorbo de vino, «las experiencias culturales adecuadas. No se puede esperar que alguien de su origen navegue sola por estas aguas». Sus palabras, pronunciadas con tanta seguridad, fueron un golpe directo, no solo para mí, sino para toda la educación de Charlotte, su identidad y sus capacidades. Fue en ese momento que el optimismo enamorado de Charlotte, que hasta entonces le había permitido pasar por alto o justificar su abierta condescendencia, finalmente se quebró. El brillo vibrante de sus ojos, el que al principio había iluminado mi oficina, se atenuó hasta convertirse en un destello apagado. Su rostro, que había sido un ejemplo de paciencia cortés, ahora se tensó con una mezcla de ira y dolor. Dejó el tenedor con un tintineo apenas perceptible contra el plato, con voz tranquila pero firme. «Deberíamos irnos», anunció, sin mirar a nadie en particular, pero claramente dirigiéndose a mí. Un silencio repentino, casi de sobresalto, se apoderó de la mesa. Los Sterling intercambiaron miradas rápidas, un destello de sorpresa, y luego un alivio apenas disimulado en sus rostros. Las despedidas fueron superficiales, casi apresuradas. Lorraine esbozó una sonrisa forzada. Howard logró asentir brevemente. Garrett, aún regodeándose en su propio monólogo, ni siquiera se molestó en acompañarnos hasta la puerta. Simplemente nos saludó vagamente desde el comedor, volviéndose ya hacia sus padres como aliviado de que nos fuéramos.
La puerta se cerró tras nosotros con un suave clic, dejándonos afuera, en el fresco aire de la tarde de Brooklyn. Mientras caminábamos hacia el Camry, el silencio entre nosotros era denso, cargado con todos los insultos y desaires no expresados de la noche. Quise elegir mis palabras con cuidado, guiarla con delicadeza a través de lo que acababa de suceder, pero antes de que pudiera siquiera formular una oración, Charlotte se volvió hacia mí, con la voz aguda, quebrada por la emoción. «No, no empieces», espetó ella, con los ojos brillantes. Me detuve junto al conductor, intentando mantener la voz tranquila. «Charlotte, cariño, yo solo...» «No», me interrumpió, alzando un poco la voz. «Me quiere, papá. Simplemente protegen a su familia. Quieren lo mejor para Garrett y quieren asegurarse de que yo encaje». Intentaba racionalizarlo, buscar excusas para su comportamiento, para el flujo constante de insultos apenas disimulados. «¿Protectora?», pregunté con un tono de incredulidad. «Charlotte, durante 2 horas, Garrett y sus padres no hicieron más que insultarnos sutilmente, y no tan sutilmente, por completo. Nuestros orígenes, nuestro trabajo, tu carrera, incluso nuestros gustos. Prácticamente te llamó incapaz de desenvolverte en experiencias culturales adecuadas sin su guía. Papá, llegaste en un coche de 20 años con un traje de Target», replicó, señalando mi atuendo con gestos exagerados. «No somos así. ¿Cómo esperabas que te trataran con respeto si te presentaste así?» Hice una pausa, asimilando su acusación, reconociendo la ironía. «Me pediste que les restara importancia, Charlotte, que fuera realista. Simplemente lo di un paso más. Pero incluso sin el disfraz, incluso si hubiera llegado en mi Bentley y un traje a medida, ¿de verdad crees que su condescendencia habría sido menos intensa? Su desprecio no era por el traje de Target, Charlotte. Era por idea de un George Hardwell, la idea de que podrías provenir de algo inferior a su aparente superioridad. Y ese desprecio, querida, también iba dirigido a ti, por elegir a alguien que consideran inferior». Los hombros de Charlotte se hundieron, pero la rebeldía aún ardía en sus ojos. «Quizás esta sea mi oportunidad de construir algo mejor», dijo, con la voz más suave, teñida de una esperanza desesperada. «Es mejor que ocultar quién soy porque crees que el dinero corrompe a todos». «Nunca dije que el dinero corrompiera a todos», respondí, mientras mi paciencia empezaba a agotarse. «Dije que revela quiénes son realmente las personas. Se trata de control, ¿no?», acusó, alzando la voz de nuevo, desgarrada por la emoción. «No soportas que haya elegido a alguien que tú no elegiste, alguien que no es uno de tus socios comerciales perfectamente seleccionados. Siempre quieres controlarlo todo, papá». La acusación me dolió, pero me mantuve firme. «Charlotte, solo quiero que seas feliz, verdaderamente feliz, con alguien que te valore por quién eres, no por lo que pueda convertirte». «¡Garrett me valora!», exclamó con lágrimas en los ojos. «Me ama. Si no puedes apoyar mi decisión, si no puedes alegrarte por mí, quizás no deberías venir a la boda». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Un ultimátum devastador, pronunciado con toda la fuerza de su dolor y frustración. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar el peso de su declaración, se dio la vuelta. Con un sollozo ahogado, corrió de vuelta a la casa, desapareciendo tras la puerta que se cerraba, dejándome solo en la calle tranquila, de pie junto al destartalado Toyota Camry. El silencio, una vez más denso, pero esta vez completamente destrozado. Me senté en el silencioso Toyota Camry, con el motor apagado, mientras las tenues farolas proyectaban sombras largas y distorsionadas a mi alrededor. Las duras palabras que Charlotte me había lanzado, su ultimátum emocional, resonaban en el reducido espacio. Mi prueba había, en cierto modo, dado los resultados deseados, revelando la verdadera naturaleza de Garrett y sus padres. Pero el precio fue inmenso. La ira de mi hija, su dolor y la escalofriante amenaza de ser excluida de su boda. La victoria se sentía como ceniza en mi boca. El viaje de regreso a Manhattan fue un viaje borroso, un viaje que se sintió menos como recorrer kilómetros físicos y más como cruzar mundos sociales enteros. Estaba atrapado entre la fachada de George Hardwell y la realidad de Arthur Kingsley, ambas identidades ahora manchadas por la confrontación de la noche. La tela barata del traje de Target
Se sentía como un sudario, y el viejo teléfono plegable Samsung, una reliquia inútil. En un semáforo en rojo, en algún punto del puente de Brooklyn, bajé la visera. En una esquina había una pequeña y descolorida fotografía de Eleanor. Sus ojos brillaban con esa calidez familiar y su sonrisa era tierna. La miré con el corazón apesadumbrado. «Ahora me odia, Eleanor», confesé, con la voz apenas un susurro en el silencio del coche. Intenté demostrárselo, pero la aparté. Justo entonces, como si fuera una señal, la radio metálica del viejo Camry cobró vida y sonó una melodía familiar. Era Unchained Melody, nuestra canción de bodas, la que Eleanor y yo habíamos bailado aquella noche que parecía de otra época. Sus palabras, sobre el dinero que revela el carácter, sobre el verdadero valor, resonaron en mi mente, un conmovedor recordatorio de su sabiduría inquebrantable. Apreté el volante con fuerza, una figura solitaria en la vasta e indiferente ciudad. Las siguientes 3 semanas se convirtieron en una mezcla atormentadora de obligaciones profesionales y profunda angustia personal. Mis días estaban llenos de la habitual y exigente agenda de reuniones, llamadas y decisiones estratégicas para Arthur Industries, pero mis noches las consumía la preocupación por Charlotte. Había bloqueado mis llamadas, mis mensajes no recibía respuesta, y los pequeños regalos y ramos de flores que le envié a su apartamento fueron rechazados cortés, pero firmemente por su portero, con la etiqueta «devolver al remitente». Era como si me hubiera borrado por completo de su vida, un doloroso exilio autoimpuesto. Desesperado por echar un vistazo a su mundo, recurrí al Instagram de Charlotte. Cada publicación era un retablo cuidadosamente seleccionado de los preparativos de la boda. Charlotte radiante mientras se probaba vestidos con Lorraine, Garrett luciendo elegante en una degustación, fotos de arreglos florales y diseños de pasteles. Garrett era prominente en cada foto, abrazando a Charlotte, su sonrisa irradiando una satisfacción casi petulante. Yo, su padre, brillaba por su ausencia, borrado de la narrativa de su día especial. Era como ver una obra de teatro en la que me habían excluido deliberadamente del guión. La boda, según había mencionado Charlotte, estaba programada para el 5 de junio en el Hotel Plaza. Iba a ser un evento grandioso, acorde con la imagen que Garrett y su familia claramente querían proyectar. Me di cuenta de que mi cheque de $50,000 debía de ser una miseria para un lugar tan extravagante. Sabiendo que Charlotte nunca compartiría los detalles conmigo, le pedí a Mark, mi siempre eficiente asistente, que obtuviera discretamente toda la información necesaria. «Boda Morrison Kingsley», le dije, usando el apellido de soltera de Charlotte. «Hotel Plaza, 5 de junio. Necesito una visión general completa». Unos días después, Mark presentó sus hallazgos. Una gruesa carpeta llena de informes detallados. Confirmó que la boda se celebraría en The Plaza, un magnífico lugar histórico. El costo estimado era de aproximadamente $150,000. Mi cheque anterior parecía insignificante en comparación, pero fue la siguiente información la que me dejó helado. «Señor Kingsley», declaró Mark con voz profesional pero con un toque de preocupación, «parece que el señor Sterling ha utilizado importantes líneas de crédito para cubrir más de $100,000 de los gastos. Se ha excedido considerablemente». Las piezas encajaron con un golpe sordo y espantoso. Garrett no solo estaba planeando una boda lujosa, la estaba financiando con dinero que en realidad no poseía, deudas contraídas a nombre de Charlotte, o al menos para su futuro. Estaba usando su futuro, su felicidad, proyectar una imagen de riqueza y estatus completamente falsa, una elaborada farsa diseñada para impresionar, no para celebrar de verdad. Me di cuenta de que los $50,000 que le había dado a Charlotte eran probablemente el único activo realmente líquido que tenían disponible para la boda. De repente, todo quedó terriblemente claro. No se trataba solo de apariencias para los Sterling, se trataba de una manipulación financiera descarada, un juego peligroso con el futuro de mi hija. Una firme resolución se apoderó de mí. Puede que no me quisieran, pero no me quedaría de brazos cruzados viendo cómo explotaban a mi hija. Llamé a mi sastre personal, luego a mi joyero. Mi viejo traje de Target y mi reloj Casio quedaron relegados al fondo del armario, reemplazados por un traje Armani color carbón a medida, una corbata de seda italiana finamente tejida y un reloj Patek Philippe nuevo, una declaración de mi verdadero yo.
Esta vez no habría disfraz. La noche antes de la boda, estuve en mi estudio, mirando de nuevo la fotografía de Eleanor. La habitación estaba a oscuras, salvo por la tenue luz de una lámpara de escritorio. «No quiere que esté allí, Eleanor», susurré, con palabras cargadas de resignación y amor. Me dijo expresamente que no fuera. La dulce sonrisa de Eleanor en la fotografía pareció profundizarse, y sus ojos conservaron esa familiar chispa de conocimiento. Era como si me hablara, como si su voz resonara en el pasado. A veces amar significa aparecer cuando no te necesitan, George. Sobre todo, cuando más importa. Sentí un profundo propósito. Estaría allí, no como George Hartwell, el fontanero jubilado, sino como Arthur Kingsley, el padre de Charlotte. La mañana del 5 de junio amaneció fresca y despejada, un día perfecto para una boda. Pero para mí, fue como un día decisivo. Me vestí con la precisión de un general preparándose para la batalla. El traje Armani color carbón, hecho a medida, se deslizaba como una segunda piel. Su fina lana contrastaba marcadamente con la tela sintética barata de 3 semanas antes. La corbata de seda italiana, de un carmesí intenso, estaba anudada a la perfección. Mi nuevo reloj, Patek Philippe, una obra maestra de la artesanía, brillaba en mi muñeca. Al mirarme en el espejo, no vi a George Hartwell, ni siquiera a Arthur Kingsley, el padre preocupado. Vi a Arthur Kingsley como el mundo lo conocía, exitoso, poderoso, inflexible. Este era el hombre que Charlotte me había pedido que ocultara, y el hombre al que Garrett había ignorado con tanta indiferencia. Antes de irme, hice una llamada discreta. «David Chen», dije con la autoridad habitual en mi voz. «Al habla Arthur Kingsley. Hoy necesito un favor diferente». David, el impecable gerente del Hotel Plaza, conocía bien a mi familia y nuestra larga relación con el establecimiento. Me aseguró que se encargaría personalmente de todo lo que necesitara. Mi llegada a la entrada de la Quinta Avenida de The Plaza fue, por diseño, discreta pero impactante. Una elegante limusina Mercedes clase S negra se detuvo, el tipo de vehículo que anuncia importancia sin necesidad de luces. Al salir, el peso de mi auténtico yo me envolvió, una mezcla de confianza y tranquila determinación. No era una fachada, era quien realmente era. En el elaborado control de seguridad, adornado con cintas blancas y arreglos florales, me recibió un joven de porte educado pero firme. Sostenía la lista de invitados en una tableta. «Buenos días, señor. ¿Nombre de la boda Morrison Kingsley?» «Arthur Kingsley», dije con voz firme. Recorrió la lista con el ceño ligeramente fruncido. Volvió a desplazarse, esta vez más despacio. «Lo siento, señor», dijo, levantando la vista con expresión compasiva. «Su nombre no está en la lista». Una punzada de humillación, fría e inmediata, me atravesó. Mi propia hija, el día de su boda, se había tomado tantas molestias para excluirme. «¿Estás segura?», pregunté, sin que mi voz delatara mi agitación interior. Él asintió, disculpándose. «Sí, señor. Y la ceremonia ya ha comenzado». Por un fugaz instante, la idea de simplemente darme la vuelta, de retirarme derrotado, cruzó por mi mente. Pero las palabras de Eleanor resonaron. A veces amar significa aparecer cuando no te quieren. Mi determinación se endureció. Saqué mi teléfono y marqué rápidamente a David Chen. «David», dije en voz baja, «estoy en la entrada de la Quinta Avenida. Parece que no estoy en la lista de invitados». «Señor Kingsley, le pido disculpas, señor. Enseguida voy». Fiel a su palabra, David apareció casi de inmediato, deslizándose por el bullicioso vestíbulo como un fantasma. Iba impecablemente vestido, con el rostro desgarrado por la preocupación. «Señor Kingsley, lo siento muchísimo», murmuró, recorriendo con la mirada mi traje, sin duda reconociendo la sutileza de su mensaje. «Por favor, sígame. Encontraremos la manera». No me condujo por las puertas principales del salón de baile. En cambio, me condujo por una serie de discretos pasillos de servicio, una red oculta tras la imponente fachada del hotel. Pasamos junto a la energía frenética de la cocina comercial, el ruido de ollas y sartenes, el aroma de carnes asadas. Vislumbré fugazmente el suntuoso pastel de bodas, imponente con un intrincado glaseado blanco, esperando su momento de gloria.
El contraste entre el ajetreo tras bambalinas y la elegante e impecable ceremonia era evidente. David finalmente se detuvo en una discreta entrada cerca del área de servicio del salón de baile, una puerta entreabierta que ofrecía una vista clara, aunque algo obstruida, de la ceremonia. «Desde aquí, señor», susurró. «Lo verá todo. Por favor, avíseme si necesita algo más». Hizo una ligera reverencia y discretamente se perdió entre las sombras. Desde mi posición privilegiada, la vi. Charlotte, radiante, deslumbrante, con un vestido de encaje blanco y seda, con el velo cayendo en cascada a su alrededor. Estaba de pie junto a Garrett ante un altar adornado con un opulento arreglo de rosas blancas, toda la escena bañada por la suave luz de las lámparas de araña. Se veía absolutamente hermosa, la imagen de una novia feliz. Mi corazón se llenó de una compleja mezcla de amor, orgullo y un dolor innegable. La voz del oficiante, amplificada por la acústica del salón, resonó con claridad. «Ahora pueden besar a la novia». Garrett, siempre el showman, se inclinó y besó a Charlotte con pasión teatral. Un abrazo prolongado que provocó una oleada de «uhs» y «ahs» entre los invitados. Mientras los aplausos estallaban, una ola de murmullos de felicitación inundó la sala. Garrett se enderezó con una expresión de evidente satisfacción en su rostro. Entonces comenzó a observar lentamente a la multitud, recorriendo con la mirada los rostros sonrientes, sin duda absorbido por la adulación, quizás incluso buscando la afirmación de su nuevo y elevado estatus. Su mirada se desvió, casi con indiferencia, hacia el fondo del salón, pasando por encima de las filas de invitados perfectamente peinados, de los conocidos menos importantes. Y entonces, sus ojos encontraron los míos. El reconocimiento lo golpeó como un puñetazo. Su sonrisa segura flaqueó. Un sutil temblor recorrió sus facciones. Frunció el ceño con confusión. Luego se ensanchó al comprender. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una palidez cadavérica. Nuestras miradas se cruzaron a través del opulento salón, una comunicación silenciosa entre nosotros. En ese preciso instante, lo vi. El preciso instante en que Garrett Sterling se dio cuenta de que no había despedido simplemente a un hombre común y corriente llamado George Hartwell. Comprendió que había cometido un terrible e irreparable error. La música nupcial, que momentos antes había llenado el salón de alegres melodías, pareció apagarse cuando Garrett Sterling, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad y pánico cada vez mayor, empezó a caminar con paso decidido hacia mí. Sus ojos, abiertos y desorbitados, estaban fijos en los míos, olvidando la pasión teatral de su reciente beso. Llegó hasta mí. Su voz era un siseo furioso, aunque amplificado por el repentino silencio de la sala. «¿Qué demonios haces aquí?», exigió, mirando por encima del hombro. «Seguridad, saquen a este hombre de aquí». Mantuve la calma, mi postura firme, mi voz serena, y con la autoridad serena de un hombre acostumbrado a ser escuchado. «Creo que esta es la boda de mi hija», dije con la mirada fija. «Este es el fontanero del que les hablé», gritó Garrett, volviéndose hacia los desconcertados invitados, que empezaban a murmurar y a estirar el cuello. «Tiene prohibida la entrada. Está montando un escándalo. Que alguien llame a seguridad». Mientras Garrett continuaba su agitada diatriba, un hombre en la tercera fila, un destacado inversor tecnológico llamado Simon Blackwood, a quien conocía desde hacía años, dejó caer de repente su copa de champán. El cristal se hizo añicos con un fuerte crujido contra el suelo de mármol, atrayendo aún más la atención. Sus ojos, abiertos de par en par por la sorpresa, estaban fijos en mí. «Dios mío», exclamó, con una voz que atravesaba la tensión. «Arthur Kingsley, de Neuroch». Rebuscó en su bolsillo y sacó su teléfono. En cuestión de segundos, abrió una imagen, girando la pantalla hacia los invitados más cercanos. El brillo intenso de la pantalla mostró mi rostro, inconfundible, bajo un titular en negrita. «Visionario tecnológico Arthur Kingsley, de startup de garaje a imperio de 2.300 millones». La portada de Forbes, la misma que Charlotte me había pedido que ocultara, ahora estaba estampada a la vista de todos. Garrett, al oír el arrebato de Simon y ver cómo pasaban las pantallas de los teléfonos, tartamudeó, y su bravuconería se desmoronó como tierra seca. «Eso es.
Eso es imposible, susurró, con la mirada yendo frenéticamente entre el teléfono y yo. Es fontanero. Conduce un Toyota destartalado. Terminé la frase por él, con voz tranquila, rompiendo el silencio atónito. Y vivo en un ático con vistas al puente que crucé para visitar a tu familia hace 3 semanas. La comprensión golpeó a Garrett con la fuerza de un maremoto. Jadeó, y los últimos vestigios de color desaparecieron de su rostro. Su mundo cuidadosamente construido, su pretensión de superioridad, se hizo añicos a su alrededor. Le fallaron las rodillas y cayó al suelo, no del todo arrodillado, sino desplomado en un patético bulto, con las manos extendidas en una súplica desesperada. «Por favor, Sr. Kingsley», suplicó con la voz quebrada. Yo no tenía ni idea. Si hubiera sabido quién era, lo miré con expresión firme. «Eso», dije con voz fría y clara, «me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter, Garrett». Fue entonces cuando Charlotte, que había permanecido paralizada ante el altar, finalmente se movió. Su rostro era un caleidoscopio de emociones. Confusión, conmoción, y luego un terrible reconocimiento. Su mirada pasó del cuerpo postrado de Garrett a mi rostro resuelto, buscando respuestas con la mirada. «¿Papá?», susurró, con una voz apenas audible. Me volví hacia ella, y mi expresión se suavizó al instante. «Vine a ver la boda de mi hija, cariño», dije con una voz llena de dolorosa ternura. «Aunque no me quisiera aquí». Se acercó lentamente a mí, con su hermoso vestido blanco crujiendo suavemente y el velo ondeando tras ella. Sus ojos, aún abiertos por la sorpresa, se clavaron en los míos. ¿No eres fontanero?», extendí la mano, tomándola entre las mías y apretándola suavemente. «Nunca lo fui, cariño. Solo quería ver con qué clase de hombre te casabas, en qué clase de familia te unías». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una verdad devastadora. Los ojos de Charlotte se llenaron de lágrimas, no de ira, sino de comprensión, remordimiento y un alivio inmenso. Con un sollozo ahogado, corrió a mis brazos, hundiendo la cara en mi hombro. «Ay, papá», gritó con la voz apagada, «lo siento mucho. Debí haberte escuchado. Debí haber confiado en tu juicio». La abracé fuerte, acariciándole el pelo. «Tranquila, cariño», murmuré. «Tranquila». Entonces me solté con cuidado al ver un micrófono cerca. Me acerqué, lo recogí y le di un golpecito. El sonido resonó por el salón, que se había quedado repentinamente en silencio. Todas las miradas estaban puestas en mí, en Charlotte y en Garrett, que seguía desplomado en el suelo, con aspecto de derrota. «Buenas tardes a todos», comencé con voz clara y autoritaria. «Les pido disculpas por el giro inesperado de los acontecimientos. Me llamo Arthur Kingsley y soy el padre de Charlotte. Parece que ha habido un pequeño malentendido sobre mi identidad y quizás algunas otras cosas». Hice una pausa, recorriendo con la mirada a los Sterling, ahora en silencio, antes de posarla en Garrett. «Permítanme dejarles algunas cosas perfectamente claras a esta nueva familia. Mi hija siempre será querida, respetada y apoyada. No se tolerará ningún intento de menospreciarla a ella, a sus logros ni a su familia. En cuanto a Garrett», dije, con la voz ligeramente endurecida, «será tolerado cuando sea necesario». Garrett, poniéndose de pie de un salto, asintió rápidamente en señal de frenético acuerdo, una figura desesperada, casi cómica. Entonces me volví hacia Charlotte y le ofrecí la mano. «Querida, ¿me harías el honor de este primer baile?». Una pequeña sonrisa llorosa se asomó entre sus lágrimas. «Sí, papá», susurró, mientras la banda, percibiendo el cambio de ambiente, comenzaba a tocar un vals suave y romántico. Llevé a Charlotte a la pista de baile. Nos movimos despacio, con gracia, en medio del silencio atónito de los invitados. La acerqué a mí y le susurré al oído. «Te enamoraste, Charlotte. No es un error». Hice una pausa y añadí, con un brillo travieso en la mirada. «Pero en las futuras cenas familiares, Garrett se sentará en la mesa de los niños». El rostro lloroso de Charlotte estalló en una risa alegre y desinhibida, cuyo sonido resonó por todo el salón, disipando las últimas sombras de la pretensión de los Sterling. Fue una risa llena de alivio, de amor y de la renovada fuerza de un vínculo que había sido puesto a prueba, roto y ahora
gloriosamente reparado.